El sol aún no había salido cuando el despertador viejo de Alejandro Gómez comenzó a sonar en su pequeño cuarto de azotea. El ruido era tan agudo que parecía el grito del mismo cansancio, pero él ya estaba despierto. No dormía mucho últimamente. A veces el hambre lo despertaba antes que la alarma. A veces, simplemente, los pensamientos. Había pasado tantos años luchando contra la pobreza que el sueño ya no era descanso, sino una pausa entre batallas. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Alejandro se levantó lentamente, se lavó la cara con el agua fría que guardaba en una botella de plástico y miró su reflejo en el espejo roto colgado de la pared. Tenía 33 años, pero las arrugas en su frente y las manos endurecidas lo hacían parecer mayor. En el suelo, una caja metálica guardaba lo único que heredó de su padre, un juego de herramientas desgastadas, pero cuidadas con amor. Las herramientas de un albañil son su palabra, solía decirle su viejo. Si las cuidas, te cuidarán. Salió con su pantalón de mezclilla remendado y una camisa que había cosido su madre hacía ya demasiados años. Mientras caminaba por las calles vacías de Ciudad de México, pensaba en lo injusto que era todo. Trabajar desde el amanecer hasta el anochecer por apenas lo suficiente para comer. Pero aún así, había algo en su mirada que no se rendía. Esa dignidad silenciosa que tienen los hombres que saben lo que vale un esfuerzo honesto. El aire estaba húmedo después de la lluvia nocturna. Al pasar frente a una mansión de cantera rosada, Alejandro no pudo evitar detenerse un segundo. Cada mañana admiraba esa casa desde lejos. Tenía un jardín con bugambilias que trepaban por las paredes, un portón negro brillante y ventanales tan grandes que reflejaban el cielo entero. Para él, esa casa era el símbolo de todo lo que deseaba construir algún día con sus propias manos. De pronto, un grito ahogado rompió el silencio. «¡Dios mío, se está cayendo!» La voz de una mujer. Alejandro soltó su caja de herramientas y corrió hacia el interior del jardín sin pensarlo. Una cerca baja no fue obstáculo. La saltó de un solo movimiento. En el patio, una mujer joven miraba hacia el balcón del segundo piso, paralizada de miedo. Alejandro siguió su mirada y vio a una niña de unos 6 años colgando de la baranda oxidada, a punto de caer al vacío. «¡No te muevas, mi amor!», gritó la mujer, temblando. Alejandro evaluó la escena con la rapidez de quien ha trabajado toda su vida con estructuras. La baranda estaba rota, los tornillos oxidados, el concreto resquebrajado. No había tiempo. «¡Señora!», gritó con voz firme. «Tráigame sábanas, toallas, lo que tenga grande». La mujer tardó un segundo en reaccionar, luego corrió hacia adentro. Alejandro arrastró una mesa de jardín justo debajo del balcón y apiló cojines encima. Cuando ella regresó, él ya tenía un plan improvisado. «Extiéndalas aquí, rápido. Vamos a hacer una superficie para que caiga». Mientras la madre lloraba, él habló con voz serena. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Sofía», respondió entre sollozos. «Sofía, escúchame. Vas a soltar cuando yo te diga. No te pasará nada, te lo prometo». La niña asintió. «Ahora, Sofía, suelta». El tiempo se detuvo. La niña cayó en el aire, gritando. Alejandro y la mujer sostuvieron las sábanas tensas. El golpe fue fuerte, pero amortiguado. Sofía rodó al suelo llorando, viva. La madre cayó de rodillas, abrazándola. «Mi hija, mi vida». Alejandro respiró aliviado. Revisó rápidamente que la niña no tuviera fracturas. «Está bien, señora, pero llévela al médico». La mujer levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Usted le salvó la vida». Alejandro negó con timidez. Cualquiera lo habría hecho. No, no cualquiera. Ella lo observó con atención. Su ropa vieja, su mirada cansada, la nobleza que no necesita palabras. «¿Cómo se llama?» «Alejandro Gómez, señora». «Yo soy Isabel Reyes.
No sé cómo agradecerle. Él sonrió apenas. No hace falta, señora. Solo asegúrese de reparar esa baranda. Está muy peligrosa. Isabel siguió su mirada y se estremeció. Tiene razón. De hecho, ¿usted podría hacerlo? Alejandro dudó. Soy albañil, sí, pero no esperaba... Lo sé, lo interrumpió ella suavemente. Aún así, quiero que usted mismo lo repare. Prefiero confiar en quien sabe hacer las cosas bien. Alejandro aceptó, con una mezcla de vergüenza y esperanza. Vendré mañana después del trabajo. Lo espero. Ella le sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que algo podía cambiar. Esa noche, de regreso en su cuarto, mientras limpiaba sus herramientas con cuidado, no dejaba de pensar en los ojos de la mujer y en la pequeña Sofía. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que ese día había sido el inicio de algo mucho más grande que una simple reparación. Si quieres descubrir lo que el destino le tiene preparado a Alejandro, deja tu like, suscríbete y no te pierdas la siguiente parte. Porque a veces, un solo acto de bondad puede cambiar toda una vida. Al día siguiente, cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, Alejandro se presentó frente a la mansión de la calle Tonalá. Llevaba su caja de herramientas bien limpia y una camisa diferente, menos gastada. Había pasado toda la jornada en la obra, pero aún así no quiso perder la oportunidad. Tocó el timbre con nervios en el estómago. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, Isabel Reyes, elegante, con un vestido sencillo, pero impecable. Pase, señor Gómez. Sofía no ha dejado de hablar de usted desde ayer. La niña apareció detrás de su madre, con una sonrisa tímida. Hola, señor Alejandro. Él se agachó para estar a su altura. Hola, princesa. ¿Ya estás mejor? Ella asintió con fuerza. Mi mamá dice que usted va a arreglar el balcón para que no me caiga otra vez. Alejandro sonrió. Así es, pero prométeme que no volverás a subir sin permiso. Lo prometo. Isabel lo condujo al segundo piso. La baranda seguía torcida, con el metal corroído y grietas en el concreto. Alejandro pasó los dedos por el óxido, analizando en silencio. Esto hay que quitarlo completo, señora. No se puede reparar. Hay que hacerlo nuevo. Isabel lo miraba mientras él hablaba con seguridad. Había en su voz una calma que solo da la experiencia. ¿Cuánto costará algo así? Alejandro sacó un cuaderno pequeño. Entre materiales y mano de obra, alrededor de 7.000 pesos. Pero puedo hacerlo en 3 días si trabajo todo el día. Isabel asintió sin dudar. Le pagaré lo que diga justo. Quiero que lo haga usted. Alejandro bajó la vista, algo confundido por la confianza. Gracias, señora. Puedo empezar el sábado temprano. Isabel sonrió. Le prepararé café. Durante el fin de semana, Alejandro recorrió las ferreterías buscando el mejor precio. Compró hierro galvanizado, cemento de alta resistencia, pintura anticorrosiva. Cada peso lo administró como si fuera oro. El sábado, antes del amanecer, ya estaba frente a la casa. Isabel lo esperaba con una taza humeante. Buenos días, señor Gómez. ¿Listo para transformar mi balcón? Listo, señora. Mientras trabajaba, el sol golpeaba con fuerza. Isabel salía cada cierto tiempo con agua fresca y lo observaba en silencio. Le sorprendía ver cómo medía cada ángulo 2 veces, cómo limpiaba los restos de cemento antes de continuar, cómo su rostro, concentrado y tranquilo, reflejaba algo que ella no veía en muchos obreros: orgullo por su oficio. Usted trabaja como si cada detalle importara, dijo ella al acercarse. Alejandro se enderezó. Porque sí importan, señora. Mi padre siempre decía que las paredes protegen vidas. No se levantan solo con manos, sino con respeto. Isabel lo miró, conmovida. Su padre debía ser un hombre sabio. Lo fue, murió en una obra, pero me enseñó todo lo que sé. Durante 2 días, Alejandro desmontó con precisión quirúrgica la vieja baranda, limpió cada anclaje y soldó la nueva estructura con un acabado perfecto.
El lunes, cuando aplicaba la última capa de pintura, escuchó una voz grave detrás de él. «Buen trabajo, joven». Se giró y vio a un hombre mayor, de cabello blanco y traje claro. «Papá, él es el señor Gómez», dijo Isabel, «el hombre que salvó a Sofía». El arquitecto Reyes estrechó su mano. «Mi hija me habló mucho de usted, y veo que no exageró». Caminó hacia la baranda, la revisó con la precisión de quien ha pasado décadas construyendo. Las soldaduras están perfectas, el nivel es exacto. ¿Dónde aprendió? «De mi padre, señor. Él me enseñó a no dejar nada a medias». El hombre asintió lentamente. «Eso se nota. No abundan trabajadores así». Alejandro bajó la mirada, incómodo por los elogios. No estaba acostumbrado a que lo miraran con respeto. «Solo hice mi trabajo». «Eso precisamente es lo que más valoro», respondió el arquitecto. Mientras el hombre y su hija hablaban, Alejandro comenzó a guardar sus herramientas. No sabía que esa tarde cambiaría su destino. Antes de irse, el arquitecto se volvió hacia él. «Señor Gómez, mañana pase por mis oficinas. Me gustaría hablar con usted sobre un proyecto». Alejandro se quedó sin palabras. «¿Un proyecto?» «Sí, algo que podría interesarle». Esa noche, sentado en su cuarto, Alejandro no podía dejar de pensar en esas palabras. Un proyecto. ¿Qué podría querer un arquitecto famoso con un albañil como él? Sus manos temblaban de cansancio, pero también de esperanza. ¿Crees que la vida recompensa a quienes hacen el bien sin esperar nada a cambio? El martes, Alejandro llegó puntual al edificio de cristal en el centro de la ciudad. Se sintió fuera de lugar entre los trajes y corbatas. En la recepción, una secretaria le indicó el camino. Cuando entró a la oficina del arquitecto Reyes, éste lo recibió con una sonrisa. «Alejandro, he visto muchos profesionales en mi vida, pero pocos con su dedicación. Quiero ofrecerle algo, un puesto en mi empresa, supervisor de mantenimiento». Alejandro se quedó en silencio. «Señor, yo no tengo título. Solo terminé 3 semestres de ingeniería». «No busco títulos, busco gente en quien confiar. Usted tiene lo que más falta hace en este negocio: integridad». Las palabras lo golpearon con fuerza. Integridad. Esa era la herencia de su padre, la que nadie le podía quitar. «Acepto, señor», murmuró con la voz quebrada. Cuando salió del edificio, el sol le dio directo en el rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en años, el aire no olía a derrota, sino a oportunidad. Y así, sin saberlo, Alejandro acababa de dar el primer paso hacia una vida que jamás imaginó. Durante las primeras semanas en la empresa del arquitecto Reyes, Alejandro sintió que vivía en otro mundo. Las oficinas eran amplias, con paredes de vidrio y planos extendidos sobre mesas luminosas. Al principio no sabía dónde poner las manos. Se sentía fuera de lugar, un obrero rodeado de ingenieros con títulos colgados en las paredes. Pero el arquitecto lo trataba como a un igual. «Usted está aquí porque sabe construir, no porque sabe hablar bonito», le decía con una sonrisa. El primer proyecto que le asignaron fue una revisión de estructuras en un conjunto de casas recién entregadas. Alejandro caminó por cada pasillo con su casco y su libreta, tomando notas, tocando los muros, escuchando los sonidos del concreto. Los ingenieros lo miraban con curiosidad, algunos con desdén, pero cuando presentó su informe, todos quedaron en silencio. Había detectado problemas que nadie más había notado: grietas en los cimientos por falta de compactación del terreno, fugas de humedad ocultas detrás de los aplanados, errores mínimos de nivel que con el tiempo habrían causado daños graves. El arquitecto Reyes lo llamó a su oficina. «Esto es impresionante. Sus observaciones evitaron pérdidas millonarias. Quiero que se encargue de supervisar todos los proyectos de mantenimiento». Alejandro lo escuchaba sin creerlo. «Gracias, señor. Solo hago lo que me enseñó mi padre. Mirar más allá de lo que se ve». «Y por eso está aquí, hijo», respondió el arquitecto con tono paternal. En poco tiempo, Alejandro comenzó a ganarse el respeto de todos.
No por sus palabras, sino por su trabajo. Llegaba antes que nadie, se iba el último. Visitaba las obras personalmente, hablaba con los trabajadores con humildad y los trataba como compañeros, no como subordinados. Muchos lo admiraban porque, aunque ahora usaba casco blanco, seguía metiendo las manos en el cemento, ajustando niveles, soldando si era necesario. Su oficina era cualquier lugar donde había polvo y ruido. Isabel, que a menudo visitaba la empresa para ver a su padre, observaba esa transformación con orgullo. Había en Alejandro una honestidad que no se compraba. Un día, mientras revisaban juntos un proyecto, ella le dijo: «Mi padre siempre creyó en los títulos, pero usted le ha recordado que el talento y la integridad no se aprenden en la universidad». Alejandro bajó la mirada, apenado. «Solo trato de no fallarle». «No le falla, señor Gómez. Todo lo contrario». Con los meses, su vida comenzó a cambiar. Dejó la habitación de azotea y alquiló un pequeño departamento para su madre y sus hermanas. Por primera vez en años, podían dormir tranquilas. Cada fin de semana, él llevaba flores al cementerio donde descansaba su padre y le contaba cómo iba todo. «Viejo, ahora trabajo en una constructora de verdad. Estoy aprendiendo lo que tú soñabas para mí». Pasaron 6 meses, y su desempeño era tan bueno que el arquitecto le ofreció algo más. «Alejandro, quiero que termines tu carrera de ingeniería. La empresa pagará tus estudios. No quiero solo un gran maestro de obra, quiero un ingeniero completo». Alejandro se quedó sin palabras. «Señor, eso es demasiado». «No, hijo, es justo. Has demostrado más compromiso que muchos que tienen títulos. Es hora de que el papel diga lo que ya eres». Así, a los 33 años, Alejandro regresó a la universidad. Por las mañanas trabajaba, por las noches estudiaba. Dormía poco, pero el cansancio no le pesaba. Lo sostenía la idea de que todo sacrificio tiene un sentido. En 3 años se graduó con honores. El día de la ceremonia, su madre lloró al verlo con toga y birrete. «Tu padre estaría tan orgulloso». «Esto es por él, mamá», respondió, abrazándola. Después de su graduación, el arquitecto lo nombró gerente de proyectos. Alejandro ahora dirigía un equipo de 12 personas y supervisaba obras en varios estados, pero seguía siendo el mismo hombre que se levantaba antes del amanecer. A menudo visitaba las construcciones sin avisar, para asegurarse de que todo se hiciera con el mismo cuidado que él había aprendido. «Ingeniero, usted no tiene que venir hasta acá», le decían los trabajadores. «Sí tengo», respondía. «Quien supervisa debe entender lo que cuesta un ladrillo mal puesto». Con el tiempo, Alejandro comenzó a pensar más allá de los edificios. Veía a los obreros jóvenes llegar cada día con el mismo cansancio y las mismas esperanzas que él había tenido. Uno de ellos, un muchacho llamado Diego, se le acercó un día. «Ingeniero, ¿usted cree que los que nacimos sin dinero podemos llegar lejos?» Alejandro lo miró a los ojos. «Claro que sí. Yo empecé con una caja de herramientas vieja. Lo importante no es cuánto tienes, sino qué haces con lo poco que tienes». Inspirado por esa conversación, Alejandro propuso un proyecto nuevo: crear un programa de capacitación para albañiles jóvenes. El arquitecto lo aprobó de inmediato. «Eso, hijo, es lo que hace grande a una empresa. No los edificios, sino las personas que los construyen». Así nació la Fundación Maestro Gómez. En su primer año formó a 50 jóvenes, de los cuales 40 consiguieron empleo estable. Entre ellos estaba Diego, quien después se convirtió en instructor. Isabel asistió a la primera ceremonia de graduación y al entregarle un reconocimiento le dijo: «Usted cambió sus vidas, Alejandro, igual que un día cambió la nuestra». Él sonrió con humildad. «No las cambié yo, señora. Solo abrí una puerta». El arquitecto Reyes, ya mayor, lo llamó a su oficina una tarde. «Alejandro, he decidido retirarme, y quiero que usted dirija la empresa». Alejandro se quedó helado. «Señor, hay personas con más experiencia».
La experiencia sin integridad no sirve de nada, respondió el arquitecto. Usted conoce esta empresa desde los cimientos. La construirá más alto que cualquiera. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Recordó la mañana en que saltó una cerca para salvar a una niña. Recordó la pobreza, el cansancio, los días sin comer. Y entendió algo. El destino premia a quienes no dejan de hacer lo correcto, incluso cuando nadie los mira. Y en silencio, mirando el amanecer desde su balcón, prometió que, si aceptaba el cargo, nunca olvidaría de dónde venía ni a quién debía su camino. 2 años después de aquella conversación, Alejandro ya era oficialmente el director general de Constructora Reyes. La empresa se había expandido a 8 estados y contaba con más de 1000 empleados. Bajo su liderazgo, las condiciones laborales mejoraron, los salarios subieron y la cultura del respeto reemplazó al miedo. Pero a pesar de su nuevo título, Alejandro seguía siendo el mismo hombre que se agachaba a medir niveles y limpiaba sus herramientas cada noche. En su oficina, sobre una repisa, guardaba su vieja caja metálica, la herencia de su padre. Cada vez que la miraba, recordaba por qué hacía lo que hacía. Una tarde de sábado, mientras revisaba planos, recibió una llamada inesperada. Era Isabel. Alejandro, necesito tu ayuda. Una vecina mía tiene un problema grave en su casa. Una pared se está derrumbando y no tiene dinero para repararla. Alejandro ni siquiera dudó. Mándame la dirección, voy enseguida. Media hora después, llegó a una casa modesta en Santa María la Ribera. Una mujer mayor lo recibió con los ojos llenos de preocupación. Ingeniero, la pared está a punto de caer. No tengo cómo pagarle, pero necesitaba consejo. Alejandro examinó la estructura con calma. Las grietas eran profundas, pero aún podía salvarse. Señora, esta pared necesita reconstruirse completamente, con columnas nuevas. No se preocupe por el dinero, yo me encargo. La mujer rompió a llorar. No, ingeniero, no puedo aceptar eso. No lo hace por mí, señora, lo hace por su familia. Esa misma tarde, Alejandro llamó a Diego, su antiguo alumno. Necesito que la fundación cubra los materiales y que los estudiantes hagan el trabajo como práctica. Perfecto, jefe. ¿Cuándo empezamos? El lunes, y quiero que quede impecable, como si fuera tu casa. Siempre, ingeniero. 2 semanas después, la pared estaba reconstruida. Los jóvenes habían hecho un trabajo digno de maestros. Cuando la mujer vio el resultado, abrazó a Diego con lágrimas en los ojos. Gracias, hijo. No sé cómo agradecerte. Diego solo respondió: agradezca al ingeniero Gómez. Él me enseñó todo. Esa noche, Alejandro cenó en casa del arquitecto Reyes, ya jubilado pero aún lleno de energía. Mientras comían, el anciano escuchaba la historia con una sonrisa. Me recuerda a ti, muchacho, cuando ayudaste a mi nieta sin pedir nada a cambio. Alejandro bajó la cabeza. Todo lo que soy se lo debo a usted y a su familia. Usted creyó en mí cuando yo no creía en nada. No, Alejandro, yo solo vi lo que ya estaba ahí. Tú hiciste el resto. El arquitecto se levantó con dificultad y fue hasta su escritorio. Regresó con un sobre cerrado. Quiero darte algo. Aquí están los documentos que te convierten en accionista mayoritario de la empresa. Desde hoy, Constructora Reyes también es tuya. Alejandro lo miró sin poder hablar. No puedo aceptar esto. Sí puedes. Has tratado esta empresa como si fuera tuya desde el primer día. Ahora lo será oficialmente. Las lágrimas corrieron por su rostro. Prometo seguir construyendo con el mismo corazón con el que empecé. Eso es todo lo que necesito oír. Los años siguientes fueron los más fructíferos. Bajo el nuevo nombre de Fundación Maestro Gómez, el programa de capacitación creció por todo el país. Más de 300 jóvenes se graduaron y consiguieron trabajo digno. Muchos regresaban para enseñar a otros. Entre ellos, Diego, quien se convirtió en uno de los instructores principales. En cada generación repetía la frase que Alejandro le había enseñado:
Un buen albañil no levanta solo paredes, levanta sueños. 10 años después de aquel día en que saltó una cerca para salvar a una niña, Alejandro observaba desde la terraza del nuevo edificio corporativo el amanecer sobre la ciudad. La empresa tenía presencia en 15 estados y más de 3.000 trabajadores. Pero lo que más orgullo le daba no eran los números, sino las vidas cambiadas. En algún sitio de México, un joven obrero encontraba su primer trabajo gracias a la fundación. Una familia dormía segura en una casa bien construida. Una mujer mayor vivía tranquila porque alguien decidió ayudar sin esperar nada a cambio. Su teléfono sonó. Era Diego. «Jefe, ¿recuerda a Mateo, el chico nuevo de la fundación?» «Claro. Hoy salvó a un niño que cayó en un pozo en una obra. Dice que pensó en usted y no lo dudó ni un segundo». Alejandro sonrió. «Parece que el ciclo continúa». «Así es, ingeniero. Lo que usted sembró sigue creciendo». Después de colgar, Alejandro abrió el cajón de su escritorio y sacó el nivel de burbuja que había sido de su padre. Lo limpió con un paño y lo sostuvo frente a la luz. Todo estaba en equilibrio. Afuera, el ruido de la ciudad se mezclaba con los ecos de su pasado. Recordó las palabras que alguna vez había dicho. El verdadero éxito no se mide en dinero ni poder, sino en cuántas vidas logras cambiar. Esa tarde, antes de irse, pasó por una obra en construcción. Los obreros lo saludaron con respeto. «Buenas tardes, ingeniero Gómez». Él sonrió, tomó una pala y dijo: «Solo Alejandro, muchachos. Hoy me toca trabajar con ustedes». Y mientras el sol se escondía tras los edificios, pensó en la lección más grande que le había dejado la vida: que cuando haces el bien sin esperar recompensa, el universo siempre encuentra la forma de devolvértelo. Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesite creer que las buenas acciones cambian destinos. Porque nunca sabes cuándo un simple gesto puede transformar toda una vida.